tener todos los datos para ustedes luego poder explicar cada caso. No es necesario que ustedes me presenten un trabajo escrito, no es necesario. Lo que es necesario es que ustedes lo conozcan muy claramente y puedan desarrollar la mayoría de los ítems que se puso allí para poder conversar sobre ese caso. No, por eso yo no les puse formato, porque yo no quiero un trabajo escrito, sino que en lugar de dedicar el tiempo hagan una investigación y ustedes vayan armando su síntesis, ustedes vayan armando su cronograma de desarrollo del caso, porque sobre ese caso vamos a conversar, y es necesario que ustedes lo manejen muy bien. Lo que yo necesito es que ustedes me vayan diciendo cuáles son los casos que cada uno de ustedes va tomando para su análisis, para que primero no se repitan los casos y segundo que yo tenga conocimiento de cuáles son los casos. Y háganlo solo, no pidan ayuda ni a María ni a Omar, háganlo solo. Las ayudas que nosotros le podemos dar es de carácter aclaratorio. Aclaratorio, interpretativo de las consignas, pero los casos los llevan adelante ustedes, salvo que así como estamos conversando hoy, les vaya surgiendo alguna duda y esto pueda ser resuelto conversándolo. ¿Está? ¿Quedó claro? Entonces no necesitan hacerlo escrito, no está dispuesta a ninguna formalidad. El manejo, ustedes organizan su plan, haciendo su análisis, su síntesis, para ustedes, para el poder explicarlo con la mayor destreza posible. ¿Alguna otra cosa? Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar hoy asistencia y salvamento. Pero en ese caso, doctora, siempre referido a un caso, o sea, tomamos un caso testigo y sobre eso vamos trabajando esta consigna que usted nos plantea. Así es. Y el caso tiene que ser por derrame de hidrocarburos que generó contaminación en el medio ambiente. Porque de eso se trata la unidad 12. La unidad 12 se trata de la contaminación del medio ambiente acuático por derrame de hidrocarburos, que es uno de los casos más habituales por los cuales se contamina. No digo que no se contamine el agua de otra manera, se contamina el agua también con el derrame de pesticidas, se contamina el agua, pero nosotros nos vamos a poner foco en el derrame de hidrocarburos. Ese es el punto que vamos a atender. Entonces ahora vamos a ver si podemos trabajar nuestro tema de asistencia y salvamento. Antes de terminar la clase ya tengo abierta la página del campus, a ver si es que ya se puede ver. Doctora, ahí estoy mirando el campus y se puede ver las preguntas y dice que a partir del lunes van a dejar subir el trabajo. Dice entonces. Sí, yo estoy mirando acá. A partir del lunes 5. Entonces quiere decir, entonces a lo mejor algunos... En la unidad 2 está el trabajo. En la unidad 2 está el trabajo. ¿Y en la del 6-7? Yo no pude, tengo el coso acá, pero no quiero, abierta la compu, pero no quiero interrumpir lo que estamos hablando, por eso no, pero... Ya voy a mirar, porque me interesa que todo lo que yo hago inmediatamente se notifique, o si no, ¿para qué sirve? Voy a pedir que vean el tema del campus. Bueno. Sí, también está en la 6-7, doctora. ¿Está con las fechas? ¿Con las fechas actualizadas? 5 de junio, 2023. Está 12 AM. 5. Yo me asusté, entonces dije, no me está funcionando mi campus y yo ni bien antes de levantarme de la compu ya hice ese trabajo. Hice una alumna abnegada soy. Bueno, veamos chicos, ¿qué es la asistencia y salvamento?
En términos generales, en términos del derecho de la navegación en general, cuando nosotros hablamos de la asistencia y salvamento, se dice en el mundo marítimo y en el mundo de la navegación acuática de que la asistencia y salvamento es el auxilio, es el socorro que se presta a un buque en riesgo. Ante la posibilidad de que haya un buque en riesgo, se lleva a cabo, se presenta este punto en función de la solidaridad, dicen los autores, que se da en el ámbito del derecho de la navegación. Entonces, el auxilio o el socorro que se presenta en el agua ante un buque que se encuentre en riesgo. Eso es en términos generales y un poco también, les decía yo, la necesidad de sostener esto en el principio de solidaridad, de ayuda entre los buques que forman parte de nuestra materia, que están navegando y que de alguna manera se deben prestar ayuda, ¿tá? Acá en el concepto que da la doctrina, dice, es una institución típica del derecho de la navegación cuando se da la presentación en el caso de la asistencia y el salvamento legalmente establecido, para que reunidos dichos requisitos o ante la presencia de esos requisitos, se establezca la necesidad y la obligación de prestar el auxilio o el buque que está en situación de peligro, con un resultado que es una contraprestación por parte del buque que auxilia del pago hacia el buque auxiliado, del pago de una remuneración, ¿tá? Esta es la figura. Entonces, hay un buque que se necesita ayuda, que se encuentra en peligro, y otros buques que prestan esa ayuda al buque en situación de peligro, y por esta ayuda luego tienen derecho a cobrar una remuneración. Esta es la presentación de esta institución. Ahora digo, ¿en qué se sostiene? Y se sostiene en el principio de solidaridad y ayuda o socorro que se dan los buques en emergencia. ¿Y por qué se paga una remuneración si esto es una obligación de los buques? Por el esfuerzo que realiza el buque que auxilia y por el tiempo que ocupa y por la situación de riesgo a la que se somete. Esto debe ser contraprestado. Esta es un poco la fundamentación. Tiene la obligación, está sostenida en un principio solidario, pero además ese esfuerzo debe ser contraprestado remunerativamente, ¿tá? Entonces, en la ley de navegación, acá nosotros vemos un buque que está auxiliando a otro que está con un incendio, por ejemplo, que es una situación que por la que habitualmente no se puede salir. Cuando el incendio es de grandes magnitudes, no se puede salir solo. Y la ley de navegación lo regula a partir del artículo 371. Vamos a abrir la ley en el artículo 371. Fíjense que nosotros dejamos esto ayer trabajando hasta que entrábamos a asistencia y salvamento. Yo no sé, voy a ver un poquito si voy a mirar otra cosita acá. Bueno, sí, acá está lo que yo quería trabajar, pero vamos a ver primero lo que dice. Vamos a leer entonces lo que dice el 371 cuando presenta la institución. A ver, ¿quién lee, por favor? Yo leo, profe. Bueno. Salario de asistencia o salvamento, artículo 371. Todo hecho de asistencia o de salvamento que no se haya prestado contra la voluntad expresa y racional del capitán del buque en peligro y que haya obtenido un resultado útil
da derecho a percibir una equitativa remuneración denominada salario de asistencia o salvamento, y que no puede exceder del valor de los bienes auxiliares. Bueno, esto es lo que yo les decía recién con respecto... acá está. Con respecto a lo que necesitamos que se dé a partir de ese auxilio prestado por un buque, que es el buque que presta la asistencia, hacia el buque asistido. La doctrina en general y la normativa internacional, o sea, los convenios internacionales, no distinguen, el convenio y la ley de navegación no distinguen, porque ¿qué dice? La ley de navegación dice asistencia y o salvamento. Y el convenio internacional de asistencia y salvamento que nosotros vamos a mirar comenzó, y creo que está en el programa, comenzó a trabajarse muy fuertemente desde mucho tiempo atrás y quedó el Convenio Internacional sobre Asistencia y Salvamento, uno de los últimos en abril de 1989, en el que no diferencian asistencia y salvamento. Pero la doctrina dice, ¿cuál sería la diferencia? Y algunos dicen que la asistencia se da cuando el buque todavía tiene el control interno del buque. ¿Qué quiere decir eso? Se asiste cuando todavía tiene el gobierno y la dirección el capitán. Por eso veíamos recién que uno de los requisitos es que no tiene que haber negativa del capitán a que se le preste la ayuda o la asistencia. Y en cambio, dicen otros, en el caso del salvamento, es cuando ya el siniestro se ha producido. Y como consecuencia, una vez que se produjo el siniestro, ya se perdió el orden interno de este buque. Esto es un poco lo que dice la doctrina para diferenciar asistencia y salvamento. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Primero, que se presta un servicio o un auxilio a un buque que está en situación de peligro. Primer elemento, ¿tá? El elemento es ese auxilio o debe prestarse cuando existe un peligro serio, que sea un peligro próximo, que sea un peligro real y que de alguna manera ponga en riesgo a ese buque que debe ser auxiliado. No un inminente riesgo, no un peligro que genere un riesgo real y efectivo. Primer elemento. Segundo elemento, además de que se pueda hacer esta ayuda benévola, porque les decía en principio, tiene el carácter de solidaridad, es necesario que esta ayuda pueda ser prestada porque es decir, que el capitán no se haya negado. ¿Por qué se puede negar el capitán? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué se les parece que se puede negar el capitán? Que haya una negativa del capitán a ser asistido. Escucho. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? ¿Cuál sería la causa? Una de las causas sería porque el capitán es responsable justamente y por ahí él puede ver o puede prever que
puede solucionar el problema. Muy bien. Y aparte, el armador, para evitar que el armador responda justamente por la consecuencia que es el salario de asistencia y salvamento. Y eso le puede acarrear también una responsabilidad al capitán, porque el armador no se va a quedar con que va a pagar también, va después de pedir explicación al capitán qué es lo que sucedió, y si corresponde, el capitán va a tener que responder. Más que el capitán, porque el capitán, si acepta al capitán, quien responde económicamente por el salario es el armador. El capitán es un dependiente. Acuérdense que el capitán representa legalmente, pero no es quien responde, sino es el armador. Está bien hecha el razonamiento, Retamoso. ¿Por qué? El capitán primero puede evaluar la situación y determinar de esa evaluación que él solo, con la fuerza de su buque y la gente que trabaja en el buque, podrán resolver esta situación. Esta podrá ser la primera evaluación. Y en segundo lugar también, como consecuencia de eso, evitar el costo del salario de asistencia y salvamento que va a tener el armador si es que consienten que esa asistencia y salvamento sea posible. Cosa que no pasa según la doctrina cuando define y diferencia que en el salvamento ya la dirección del buque no se tiene el control y por lo tanto de una u otra manera debe ser asistido, ¿tá? Y además dice la doctrina que otro de los elementos es que exista o que se alcance un resultado útil. Es decir, que después de haber hecho la operación de asistencia y salvamento, se pueda determinar que ha sido con un resultado útil. Estas son las condiciones, los requisitos que se dan para la asistencia y salvamento. Y un poco se desprende de lo que leíamos en el artículo 371. ¿Cuál es la naturaleza de la asistencia y salvamento? La naturaleza jurídica. A ver si yo puse acá. No, esto es un poco lo que vamos a ver ahora. La naturaleza jurídica, la doctrina, acuérdense que siempre las naturalezas jurídicas surgen de la voz de la doctrina, ¿tá? Establece que la asistencia y el salvamento con un resultado útil no es otra cosa más que una locación. Es el resultado, hace que haya una locación de servicio que se necesite, una locación de obra que necesita un resultado útil. Y que ese resultado útil es lo que luego se debe compensar con el salario de asistencia y salvamento. En cambio, en el caso del salvamento, algunos, los que hacen la diferencia, dicen que se trata de un cuasi delito a partir del cual hay un daño, y ese daño es el que se asiste para que no permanezca o para que no se agigante el daño, y por lo tanto allí lo que aparece ya no es una locación de obra que ha sido consensuada, sino que hay una gestión de negocio. Esto es un poco lo que dice la doctrina cuando diferencia entre asistencia y salvamento, ¿tá? Hay dos tipos de asistencia y salvamento en cuanto a cómo se presenta la situación: el obligatorio y el voluntario. Cuando hablamos de la asistencia y o salvamento obligatoria, es aquella que se establece por disposición legal, que es la que estamos viendo acá. 131, inciso K, el capitán tiene la obligación legal de asistir a las personas o a los buques que se encuentran en riesgo. 131, inciso K. Acuérdense que nosotros en el abordaje veíamos 131, inciso L, obligación del capitán de dar el nombre del buque, el destino, el lugar de
de origen, el lugar de zarpada y el lugar de destino, toda la identificación. Acá tiene la obligación legal el capitán, según el 131, inciso K, de asistir a el buque en peligro, ¿tá? Y, por supuesto, si el capitán no realiza esa actividad legalmente obligatoria para él, exime de responsabilidad al propietario y o armador, que no tiene la posibilidad de resolver en in situ, porque quien resuelve en ese momento es el capitán, ¿tá? Y luego el artículo 372, que dice el derecho al resarcimiento de daños y por lo tanto, en el caso del buque asistente, y por lo tanto el derecho de cobrar el salario de asistencia y salvamento. Fíjense, chicos, esto es obligatorio, o sea, cuando aparece la ley y me marca estas cuestiones que tienen que darse, para que de lo contrario están en una situación ilegal. Pero también dentro del obligatorio aparece alguna asistencia y salvamento que sea por orden de alguna autoridad competente. Esto es, alguna autoridad competente que tenga que ver con la autoridad de aplicación en el derecho de la navegación, que tenga siempre en ámbito marítimo o fluvial, ordena obligatoriamente que se preste asistencia y salvamento. Esos son los casos de la asistencia y salvamento de carácter obligatorio. Esto sería clases de asistencia y salvamento. Y luego la voluntaria es la que se acuerda entre el capitán del buque asistido y el capitán del buque asistente, que se realiza voluntariamente, contractualmente, que esto es lo que las partes consensúan para buscar el resultado útil, ¿tá? O bien aquella que se da porque espontáneamente van cruzándose dos buques y uno de ellos tiene el riesgo, se somete, está en riesgo, y como consecuencia de eso no lo llamó, no lo contrató, sino le pide auxilio en ese momento, y bueno, allí se produce la situación. Ahora, vamos a ver un poquito qué pasa con el artículo 372 de la Ley de Navegación. Vamos a leer el 372. A ver quién lee. ¡Rápido! Auxilio a persona. Eso. El auxilio a las personas no da derecho a indemnización ni a salario de asistencia o de salvamento, salvo que exista responsabilidad del propietario o armador del buque auxiliado o de un tercero en la creación del peligro que lo motivó. En este caso, el responsable debe indemnizar los gastos y daños sufridos por el que preste dicho auxilio, siempre que sea consecuencia directa de la operación. Vamos al 373. Pero tenés que dejarlo cargando solo un ratito. Salvamento de vidas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los salvadores de vidas humanas tienen derecho a una parte equitativa del salario de asistencia o de salvamento acordado a los que hayan salvado bienes en la misma operación. Vamos al 374. Buque de un mismo propietario armador o transportador. Se debe al salario de asistencia o de salvamento, aun cuando el auxilio se preste entre buques pertenecientes a un mismo propietario o explotador, o explotados por un mismo armador o transportador. Ahí estamos lo que decíamos hoy, salvo que haya una obligación de alguno de los buques del mismo armador para ir a realizar este servicio. Porque fíjense, el esfuerzo para asistir existe. El esfuerzo que tiene que hacer el buque asistente existe. O sea, el esfuerzo y el riesgo al que se someten el buque asistente o el buque asistido es real. En consecuencia, por eso también se exige que haya o que se dé la posibilidad de que
se cobre el salario de asistencia y salvamento cuando se realizan entre buques que están dentro de la misma empresa. Ahora, a mí me interesa que ustedes vean una cuestión importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué el salario cuando se salvan vidas humanas no da derecho al salario de asistencia y salvamento? Cuando solo se salvan vidas humanas no da derecho al salario de asistencia y salvamento. ¿Por qué? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál será la causa, razón o motivo? Porque yo salvo cosas o bienes y tengo derecho al salario de asistencia y salvamento. Pero sin embargo, salvo vidas solamente y no tengo derecho a cobrar el salario de asistencia y salvamento. Antes de responder esa pregunta, doctora, me gustaría preguntarle algo. A ver. Si esto es aplicable solamente en aguas jurisdiccionales argentinas o es aplicable a todos los buques de bandera. A todos los buques de bandera en cualquier lugar del mundo. Existe el convenio, convenio internacional de asistencia y salvamento de 1989, que es el que está vigente, modificado con algunas cositas en 1990. Se aplica para todo el ámbito internacional. Y en el ámbito interno, si tenemos un problemita acá dentro de la navegación del río Paraná, Paraguay, Uruguay, entonces allí aplicaríamos la ley de navegación que refleja, en parte refleja, y nosotros hemos sido adheridos también al Convenio Internacional de Asistencia y Salvamento del 90. O sea que esto, para el ámbito interno, está nuestra ley de navegación y además la adhesión que tenemos al Convenio Internacional de Asistencia y Salvamento, y para el ámbito internacional, el Convenio Internacional de Asistencia y Salvamento para todos los países que lo han ratificado. Bueno, en virtud de eso, me parece, creo, como fundamento es el deber de solidaridad. Ese es el fundamento central. Ese es el fundamento central. Ese es el fundamento para toda la institución de asistencia y salvamento. El deber de solidaridad, teniendo en cuenta que lo que se salvan son personas. Y segundo, que tiene que ver con el marco jurídico. La naturaleza jurídica sería digamos, frente al no salvamento, la posibilidad de poner en riesgo o de que se mantenga el riesgo de la persona. Si bien no es una posición de garante, pero sí claramente estamos frente a la posibilidad sin riesgo personal, de poder salvar o de dar aviso a otras autoridades que puedan efectivizar el salvamento. Ahora, me pongo en abogado del diablo, en la técnica del abogado del diablo, pero resulta que el buque asistente no es ninguno solidario, no es ninguno, y el esfuerzo que están por hacer para salvar personas es doblemente importante porque las personas generan resistencia en el agua. En cambio, las cosas flotan o no flotan y están allí y son inertes. Entonces, bueno, vamos a salvar los bienes, que es lo que nos va a dar un salario. Nosotros somos todos inhumanos, abogados del diablo. Y entonces salvamos los bienes, con eso cobramos un salario y dejamos que se ahoguen las personas, porque en realidad nos cuesta una barbaridad salvarlos. ¿Qué me dicen? No, le cabría la sanción de abandono de personas. Ah, porque yo ya les puse acá. Yo ya les había adelantado acá. Por eso ahora... No, pero le agregué algo, doctora. Le agregué algo. Le agregué que no hay posición de garante. Está. Por lo tanto, está. No se sanciona por el 106 del Código Penal, se sanciona por el 108. Claro, pero lo que pasa es que el abandono de personas es un delito. O sea, ya no tengo discusión. Si yo dejo que se ahoguen las personas, me van a juzgar por abandono de personas.
me van a juzgar por el delito de abandono de persona. Entonces, por eso no se pone en tela de juicio si soy solidario o no soy solidario, si soy bueno o no soy. Si yo dejo que se ahoguen y salvo las cosas, porque con eso, ahora vamos a ver cuáles son los parámetros objetivos para cobrar el salario, que ahí está, se pone en evidencia los valores. ¿Qué pasa cuando dejo? Será reprimido con una multa y además hasta con prisión cuando sea abandonado una persona a la que le pueden haber dado una ayuda. Entonces allí entra a jugar el Código Penal. Ya no importa el derecho de la navegación solamente. ¿Tá? Entonces por eso queda liberado. Ahora lo que me dice el artículo que leíamos recién, dice, bueno, está bien, pero en el 373 dice, cuando se hizo el esfuerzo de salvar personas, también es necesario que se compense. Por esta razón que yo les decía recién, porque es mucho más riesgoso y costoso en el tiempo y en el esfuerzo salvar personas que cosas. Entonces, por eso se compensará el salario de asistencia y salvamento. ¿tá? Entonces, la idea esta de la necesidad de que se salven las personas no es solamente una cuestión voluntariosa, sino que ingresa o entra a jugar el derecho penal si no se cumple con esa obligación. ¿tá? Esto quedó claro, ¿verdad? Porque esto es importante. En el caso de que el capitán abandone el buque. El capitán que abandona el buque. Por ejemplo, inclusive frente a un abordaje o frente a un varamiento, con culpa o inclusive con dolo. En ese caso ya se aplicaría el 106, ¿no? Porque claro, hay injerencia. Y además de eso, el capitán que abandona el buque desde el punto de vista del derecho de la navegación y de las convenciones internacionales, es inhabilitado por vida. Y acuérdense lo que le pasó al capitán del Concorde que chocó y que fue el primero en abandonar, que chocó el iceberg, el Costa Concordia, el Costa Concordia. Fue el primero, el capitán, y fue inhabilitado de por vida y además fue penalmente juzgado y preso. Entonces, esto no tiene ningún tipo de salvoconducto el capitán que haga eso, porque nosotros estudiamos que el capitán es el último en abandonar el buque en estado de riesgo. ¿tá? Así que desde el punto de vista del derecho de la navegación y del derecho penal, las sanciones son fuertes. ¿tá? A ver, acá estoy más o menos viendo lo que puse hoy, lo que les dije hoy, le adelanté hoy, que el salario de asistencia y salvamento, que es la consecuencia de haber celebrado la asistencia y salvamento a un buque en las condiciones de peligro, sin que haya oposición del capitán, todo lo que vimos que se den los resultados útiles, puede darse por acuerdo de parte, esto es lo que decíamos, de carácter voluntario, o bien porque así lo establezca judicialmente, o bien porque legalmente se haya establecido. ¿Cómo se determinará el monto de la remuneración? El 379, la remuneración, me dice el 379, deberá fijarse con algunos parámetros a tener en cuenta. A ver, ¿quién lee el 379 pausadamente? Bueno, chicos, cada vez que hay que leer, yo no hago pausas cuando hablo. Leo, bueno. Monto de la remuneración. Artículo 379. El tribunal competente, en su caso, fijo el monto de la remuneración que integra el salario de la asistencia o el salvamento, entre otras circunstancias, debe tener en cuenta las siguientes. Apartado A. Éxito obtenido. Apartado B. Esfuerzo y mérito del preste el auxilio. Apartado C. Peligro corrido por las personas y cosas auxiliadas.
Apartado de peligro corrido por los que prestan auxilio y por los medios empleados. Apartado de tiempo empleado. F. Daños, gastos y riesgo de responsabilidad otros incurridos por los que presten auxilio y el valor y adaptación del material empleado. C. Valor de las cosas salvadas. Bueno, fíjense, chicos, ¿qué me dice este artículo? Este artículo me da un parámetro, pero un parámetro objetivo. ¿Cómo el tribunal? Porque fíjense que el 377 me está diciendo que el tribunal competente va a poder, en presencia del convenio que se ha celebrado, y porque ¿qué puede pasar bajo la influencia del peligro entre el buque asistente y el asistido? El buque asistido se está hundiendo, está teniendo riesgos, muchos grandes riesgos, y el buque asistente le dice van a ser 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué le dice el buque asistido? Bueno, me estoy hundiendo, la peor opción es que nosotros acá desaparecemos. Entonces le acepta. Esa cláusula, si el juez luego evalúa que es leonina, no vale. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vamos a ir a solicitar el cobro. ¿Ustedes creen que es voluntario? Terminamos siempre discutiendo el monto del salario de asistencia y salvamento. Lo mismo que hablamos con abordaje. Lo mismo. Terminamos siempre discutiendo ante el juez el monto de cuánto tenía que pagarse, que nos pidió más, que nos pidió menos, que el esfuerzo fue mayor, que el esfuerzo fue menor, porque quieren pagar lo menos posible. ¿tá? Entonces, lo que sí el juez va a evaluar, que si existieron cláusulas leoninas para haberse fijado un monto determinado en el momento del riesgo o del peligro, esas cláusulas leoninas pueden ser nulas. Y por lo tanto, si esas cláusulas son no equitativas, vamos a resolver después en un juicio cuál es el verdadero monto del salario de asistencia y salvamento, siempre y cuando no se haya actuado con culpa, con negligencia y con todas las cuestiones que hayan llevado a provocar el hecho, ¿no? Y que se pruebe, además. Fíjense, entonces después me dice, el buque, en el caso del 378, el armador del buque auxiliador, y en su caso, las personas que cooperaron en el auxilio, pueden exigir el cobro del salario de asistencia y salvamento. Y esta acción, por el cobro del salario de asistencia y salvamento, debe entablarse contra el armador del buque auxiliado, si se hubiese salvado, y en su caso contra los destinatarios de la carga salvada. El armador tiene en el juicio la representación de los cargadores, salvo que tomen intervención personalmente. Allí estamos presenciando o en presencia de este juicio de el cobro del salario de asistencia y salvamento. Se llevó la causa al juez, el juez debe resolver, el tribunal competente, y para esto va a mirar estos ítems que vimos recién en el 379. El éxito obtenido, el esfuerzo de los que presten el auxilio, el peligro que corrieron las personas y las cosas auxiliadas, el peligro que corrió quien prestó el auxilio, y los medios que ha utilizado, el tiempo que les duró o que les llevó a ejercer o realizar este auxilio, los daños y los gastos de responsabilidades incurridos por los que presten el auxilio y el valor de las cosas salvadas. Estos ítems tenemos que tener en cuenta siempre para poder ver cómo y de qué manera el juez va a determinar el valor del salario de asistencia y salvamento. La tripulación tiene derecho a cobrar el salario de asistencia y salvamento, luego de deducidos los gastos y los daños causados por el auxilio. La tripulación va a corresponder
el pago. ¿Cómo? ¿Con qué parámetro? De acuerdo al lugar y el contrato de ajuste que haya celebrado. Es decir, cada uno de los tripulantes cobrará en proporción a su ajuste. Entonces, los sueldos y los salarios básicos serán los que corresponderán para tener en cuenta la proporción que se le va a dar a cada uno de los tripulantes que han prestado el auxilio. Y el capitán recibe el doble con respecto a su salario. Esta es la forma como se va a distribuir el salario de asistencia y salvamento. Hay una cuestión acá que quiero marcar. A ver si me quedo. Doctora, por eso sí. Sería la importancia del lugar que ocupa dentro de los privilegios el crédito de asistencia y salvamento. Claro, exactamente, porque no puede ser, y también la importancia por la cual no se puede limitar la responsabilidad. No se puede limitar la responsabilidad a partir del momento en que el salario es un derecho real de los un derecho efectivo de los tripulantes por haber ejercitado esta acción. Pero acá nosotros veíamos, fíjense, cuando miren chicos, el artículo, cuando nosotros leímos el 371, hay un punto que quiero remarcar. Si nosotros decíamos recién en el 379 que el juez tiene que tener en cuenta determinados aspectos para establecer cuál es el monto del salario de asistencia y salvamento, en la última parte del 371 dice: esta asistencia y salvamento da derecho a percibir una equitativa remuneración denominada salario de asistencia y salvamento. Ahí me presenta el salario de asistencia y salvamento como derecho de la tripulación. A reglón seguido sigue diciendo: ese salario de asistencia y salvamento no podrá exceder el valor de las cosas salvadas. Fíjense. Qué importante ese parámetro objetivo que me da la ley. El juez tiene que hacer el valor o establecer la evaluación de cómo va a poner en cuantía el valor del salario, pero nunca podrá sobrepasar el valor de las cosas salvadas. Pasamos medio desapercibido cuando leímos esto, porque me presenta el salario de asistencia y salvamento, me dice el derecho de la tripulación a cobrar, me dice la ley cómo. Todos van a cobrar proporción, los tripulantes del buque asistente, en proporción a su sueldo, en proporción a su contrato de ajuste. Y el capitán el doble, pero nunca podrá superar el valor de las cosas salvadas. Ese es el parámetro objetivo, ese es el tope que nosotros vemos y que yo suelo preguntar en los exámenes libres y suelen no saber contestar. Porque fíjense, está en el primer artículo, pero parece que leemos todo el contexto junto y no sacamos el detalle de que el valor de las cosas salvadas es un parámetro objetivo que me pone la ley. Pueden calcular de acuerdo al tiempo utilizado, del esfuerzo, de qué medios tuvieron que utilizar, pero nunca por encima del valor de las cosas salvadas. Esto me dice la ley. Entonces es interesante que nosotros tengamos en cuenta esos parámetros para ver cómo y de qué manera llevamos adelante este instituto típico del derecho de la navegación, que muy bien marcábamos hoy, tiene un carácter privilegio de primer grado y además está dentro de los créditos excluidos de la limitación de responsabilidad.
del 177. 178, perdón. 177 son alcanzados, 178 de la ley de navegación excluidos. ¿Ah? O sea que fíjense la importancia que tiene, y esto es habitual en el mundo del derecho de la navegación acuática, es habitual que esto ocurra, es decir, no es excepcional. Habitualmente nos encontramos con que los buques necesitan ser asistidos, ya sea por razones técnicas, ya sea por razones después de una catástrofe, después de un riesgo, cualquiera sea la causa, pero normalmente por allí cuando el buque necesita asistencia se presenta esta situación y se debe tipificar de esta manera. Queda derecho a un salario de asistencia y salvamento del buque asistente hacia el buque asistido. El derecho del buque asistente a cobrar ese salario. ¿Está, chicos? Con todas las connotaciones pequeñas que estuvimos viendo, para, primero que nada, entender la institución. Después, aplicar la ley. Bueno, y en la doctrina, ustedes me dirán, pero ¿por qué no nos vamos al Convenio Internacional de Asistencia y Salvamento 1989-1990? Porque eso ya está, el texto de eso está en los libros. Y no necesita demasiado aclaración si ustedes entienden la institución. Las pautas legales internacionales están plasmadas ahí, lo tiene Chami, lo tiene González Lebrero, lo tienen todos los autores. ¿Ah? Entonces es importante que nosotros lo que hagamos es conocer la institución y luego poder ver y adecuar la normativa. Yo por allí necesito que por lo menos tengamos el conocimiento directo de nuestra... en Buenos Aires, en la UBA, a veces conocen menos la ley de navegación y los convenios internacionales conocen más. Y ustedes me dirán por qué. A ver, yo que hablé con Chami, que lo conozco de toda una vida, cuando él explica le da mucha importancia a los convenios internacionales. ¿Por qué será? A ver si alguien me puede contestar con la lógica. ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Yo estoy poniendo como referencia a Chami o cualquiera de los que están en Buenos Aires, que no tanto los que estamos en el interior, Córdoba también, pero no dejamos de ponerle acento a atender a estos convenios internacionales porque son los que rigen en el nivel mundial, al nivel mundial. Pero veo que en muchas ocasiones cuando nos encontramos, ellos hacen mucho, no sé si tanto énfasis en el ámbito interno como en el internacional. ¿Puede repetir la pregunta que se me cortó, doctora? Se me entrecortó. ¿Por qué será que ocurre esto? Que en algunas, especialmente yo percibí esto en la UBA, que le prestan mucha atención a los convenios internacionales para analizar así en función de estas situaciones, tanto para avería como para abordaje, como para el caso de asistencia y salvamento. No quiere decir que yo no le preste atención. Yo creo que si nosotros conocemos bien la institución, es muy probable que podamos ir a leerle el convenio internacional y entendamos que son los parámetros que me da. Pero ¿por qué será que en Buenos Aires prestan esa atención? Este es un análisis subjetivo que les pregunto y que yo tengo, que yo me lo hago siempre. Debe ser por la jerarquía constitucional o por la jerarquía en el orden de prelación de las leyes o de las normas. Y bueno, para el ámbito interno tienen el mismo rango que la Constitución y las normas interiores. Pues a mí me parece más que nada porque ellos, los de Buenos Aires, están en contacto directo con este comercio internacional.
y ellos asesoran, no le importa demasiado la navegación del río Paraná y del río de la Plata y del río antes de la desembocadura, no le importa demasiado la hidrovía, me permiten que yo me diga algo, les importa mucho y de hecho trabajan con eso, con el comercio internacional y con el transporte internacional. Entonces, normalmente, ¿qué se aplica? Y se aplica la navegación en los convenios internacionales, como por el carácter internacionalista de nuestra materia. Entonces, esto en nuestra ley de navegación, el convenio de asistencia y salvamento, estuvo reflejado en varias normas, aun cuando el del 89-90 después fue ratificado por la Argentina por ley. Pero es importante que nosotros veamos que a veces, acuérdense que hablábamos desde el momento mismo en que se empieza a realizar la navegación comercial en el mundo, estos riesgos existen. Estos son riesgos latentes, no es una cuestión que a veces se da. Abordaje, asistencia y salvamento, avería, tenemos todos los días en la navegación marítima. Y como en Buenos Aires se trabaja puntualmente con los buques que hacen transporte internacional, la aplicación normal, una vez que están saliendo de la desembocadura del Río de la Plata hacia el mundo, son los convenios internacionales, por este carácter internacionalista de nuestra materia. Doctora, si usted me permite, quiero hacer una reflexión sobre eso, porque en realidad lo que también está mostrando de manera indirecta ese planteo que usted está haciendo, me parece, usted me sabrá corregir, es que en realidad hay una debilidad manifiesta, que usted lo mencionó en alguna otra clase, en materia de infraestructura o de pertenencia de empresas a... o mejor dicho, la cantidad de empresas que nosotros montamos, las empresas navieras de bandera nacional o argentina, más allá de la obligatoriedad de inscribir la sociedad en la República Argentina. Entonces, eso pone de relieve una debilidad importante para los acuerdos internacionales cuando lo van a hacer empresas de transporte, sobre todo en este caso, y eligen un foro o una jurisdicción para una jurisdicción internacional determinada para el tratamiento de sus de las cuestiones, en este caso internacionales. Así es. Pero entonces nosotros llevamos en ese sentido una debilidad muy fuerte, tenemos una debilidad muy fuerte en esas negociaciones, y generalmente las empresas van a elegir siempre un foro diferente al argentino para dilucidar conflictos de sus contratos. No obstante que nosotros en nuestra ley de navegación tenemos que la atribución de jurisdicción cuando hay un buque argentino de por medio es nula, de nulidad absoluta, que logramos a través de la cláusula Buenos Aires, que se firmó por la International Law Association en 1962-52. Fíjense, chicos, esto que dice el compañero tiene bastante que ver con nuestra debilidad como potencia para realizar el transporte internacional. Porque por más que nosotros hagamos una visión, diríamos, lamentable de que cómo estamos, no tenemos buques que hagan transporte internacional. No tenemos buques. O sea, todos nuestros buques que hacen transporte fluvial transbordan en el puerto de Buenos Aires o en el puerto de Rosario o en el puerto de Montevideo a buques de ultramar, porque nosotros no tenemos empresas navieras que tengan esa capacidad de hacer navegación de ultramar. Entonces, es verdad que estamos en un punto débil, es verdad que estamos en una posición de incompetencia, pero ¿qué hacemos para que eso cambie? Las empresas internacionales, así como hablábamos el otro día, también tengo que ser certero en decirles, la mayoría de los puertos que se constituyeron en el sur de la provincia de Santa Fe son con empresas multinacionales. Empresas multinacionales
chinas, inglesas, Cargill, ¿qué les interesaba que esos puertos? ¿Eso está mal? No, no está mal, porque si no, no hubiéramos tenido esos puertos. Y eso hizo que reavivó toda la zona. Esa zona es floreciente. Si ustedes viajan por el sur de Santa Fe, se dan cuenta qué cambios que hay al llegar a la parte del sur de Santa Fe y el norte de Santa Fe, las diferencias en riqueza que hay. Y toda esa riqueza va hasta la costa y ahí no más carga. No tiene que, subió en el camión, en el campo, pero llegó a 200 kilómetros, 500 kilómetros, no 1000, 1200, 2000 o hasta Buenos Aires, como ocurría en otras oportunidades. Llegan los buques de ultramar hasta Rosario y ahí cargan. ¿Entienden? Y por eso a partir de ese momento ya entran a jugar, a tener jurisdicción, y más que nada, una vez que estamos en alta mar, los buques, la bandera de los buques que van llevando la mercadería, la carga, de que cualquiera sea de que se trate. Y además, ahí nosotros encontramos que la posibilidad de atribución de jurisdicción, si fuera anterior, o sea, en el momento de la celebración del contrato, según nuestra ley de navegación sería ilegal, pero la ejecución del contrato se va a hacer en Rotterdam. En consecuencia, lo más probable que los tribunales a los que vamos a someter sean en estos países. ¿Por qué? Y ahí no vamos a tener que ir porque nosotros vamos a ejecutar el contrato allá. Esta es la realidad de lo que nos va pasando, chicos. Nosotros vamos a crecer cuando nosotros crezcamos y nos podamos poner... Mire, estoy hablando en el derecho de la navegación acuática, pero lo mismo pasa en el aéreo. En el aéreo también tenemos el mismo problema, con la pequeña diferencia que en el aéreo no se transporta tanta carga. ¿Ah? Pero es también así, nuestra poca flota no permite que esta idea de oferta y demanda de la competencia del mercado se ponga verdaderamente en juego como debería ser. Esto es lo que me parece importante a veces ver estas connotaciones. Ayer les quise mandar una revista que a mí me mandan online semanalmente, que se llama Comet Online, que es una revista que habla de todo el comercio exterior, internacional y nacional. Muy interesante, habla de las cuestiones portuarias de Argentina, etcétera, etcétera. Pero no pude mandar porque no me permitía mandar por WhatsApp. El tema es que tengo que ver si puedo transformar porque como es pesado, es una revista, o sea, tiene muchos artículos. A veces por eso puedo mandar algunas cosas separadas, pero no toda la revista. A mí me interesaría por allí pero es muy fácil. Ustedes pueden entrar en internet y entran a esa página y se pueden adherir porque es gratuita, ¿tá? Entonces allí ustedes van a tener la posibilidad. Yo ese artículo que le mandé de Argenpost es de ahí. Se llama Comec con X final, Comercio Exterior Online. Así se llama la revista, ¿no? Y es interesantísima porque